De casi todo verdad, y vamos a estar hablando nuevamente sobre los tarifazos en la República Argentina. Tenemos dos entrevistados que los presentamos de esta manera. Hoy nos visitan Mariano Pinedo, diputado provincial de Unidad Ciudadana, y Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Nos vienen a hablar sobre cómo inciden los tarifazos en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, estamos junto con Mariano Pinedo y Walter Martelo. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, nuevamente este programa constantemente habla sobre el tema de los tarifazos, pero bueno, estamos buscando opiniones y es muy importante que estén acá para que den su punto de vista respecto a esto que nos preocupa obviamente y nos toca el bolsillo de cerca. Sí, por supuesto. Es uno de los aspectos de las economías, no solo regionales, sino de las economías individuales, familiares, que más preocupan, pero también de las economías productivas. Recién vos decías, y estaban mostrando el informe del impacto de las tarifas en la actividad de la floricultura. Eso pasa absolutamente en toda la actividad productiva, o por lo menos en la que depende mucho de ese insumo de energía, pero fundamentalmente preocupa en nuestras familias, ¿no? La incidencia que está teniendo en estos momentos la tarifa, a partir de los tarifazos que se vienen dando desde el 2016, pero ahora ya a niveles absolutamente irresponsables, porque afecta gravemente la capacidad que tienen nuestras familias de consumir elementos que son absolutamente básicos, que tienen que elegir no consumirlos en función de la necesidad de pagar esas tarifas absolutamente irresponsables. Me parece que hay ahí, en la mayoría de los casos, no sé cómo lo están analizando desde la Defensoría, prácticamente en un salario promedio está impactando más del 20% de un salario promedio, lo cual si tenés que sumar al resto de los servicios y algunas cuestiones relacionadas con la vivienda y demás, prácticamente están en condiciones de elegir no alimentarse, claro, muchas familias. Claro. Así que me parece que hay una extralimitación grave. Y Walter, desde la Defensoría del Pueblo, me imagino la cantidad de denuncias, ¿no?, que deben haber recibido por el aumento de todos los servicios. Sí, en estos 2 años casi más de 50.000, a partir de que se implementó esto que se llama el reajuste tarifario, que más que reajuste ha terminado siendo, como bien dice el diputado, casi la condena a un nuevo tipo de pobreza, ¿no?, que es lo que nosotros denominamos los pobres por el sistema tarifario. Bien lo mencionaba el diputado también en el promedio que esto implica en el impacto sobre el bolsillo de un sueldo promedio, pero también pensemos en aquellos sueldos que son la mayoría, que los que están debajo de ese promedio. Hoy un jubilado que percibe 9.000 pesos está recibiendo facturas de luz y de gas, y nos han llegado muchos casos estos días de 3.000, 4.000, 2.000 por cada uno de los servicios. A esto hay que sumarle el agua y otro tipo de servicios complementarios, y prácticamente eso y los medicamentos los dejan ya en estado de absoluta vulnerabilidad. Y además me parece que hay un criterio utilizado que no se difunde mucho, pero que tiene que ver con vulnerar lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos en un fallo respecto a la tarifa de gas hace 2 años hablaron de un criterio de razonabilidad en la implementación de las tarifas. Hicieron mucho hincapié en que las tarifas deberían guardar razonabilidad respecto a los ingresos, en este caso familiares, que coincido que es donde quizás más va a empezar a impactar a partir de ahora y que venga el frío. Y ese criterio de razonabilidad no estuvo contemplado en ninguna de las audiencias públicas que se llevaron adelante para poder implementar estos servicios. Audiencias públicas que complementariamente digamos, hay que modificar en algún momento su legislación, porque terminan siendo un ámbito donde la oposición, las defensorías, las asociaciones de consumidores, contamos los incumplimientos de las empresas respecto a las inversiones, planteamos la situación de la irrazonabilidad, pero terminan siendo nada más que catarsis y convalidación. Entonces me parece que también llegó el punto de empezar a rever
estas situaciones y que las audiencias públicas tengan un carácter vinculante. Vamos a compartir ahora una placa respecto de lo que en una familia tipo el gasto de servicios públicos ocupa, ¿no? Que cada vez lamentablemente es mayor. A ver si lo tenemos para compartir ahí. Ahí está en pantalla entonces. Bueno, estamos viendo ahí entonces realmente la preocupación que existe, ¿no? Y este porcentaje, ¿no? El 21% del sueldo va a los servicios públicos, algo que sigue aumentando y que sigue preocupando. Y en 3 años se triplicó, ¿no?, el costo de los servicios también. Sí, estaban en torno al 6%, si mal no recuerdo, ese promedio de incidencia del salario. Y tomo un poquito lo que decía la gente de la Defensoría, porque en verdad el marco regulatorio que establece las tarifas dice efectivamente que una tarifa tiene que contemplar el costo de prestación del servicio más un margen razonable de ganancia. Cuando se habla de un margen razonable de ganancia, parece un criterio medio amplio. ¿Qué significa un margen razonable de ganancia? Y precisamente lo que significa es que tengan una ganancia que no implique pérdida en el resto de los sectores que reciben ese servicio. Claro. Por ejemplo, en el salario, porque un trabajador también tiene que tener un margen razonable de ganancias, en última instancia, que su salario le rinda para vivir, para desarrollarse, para realizarse, para entretenerse, un montón de cuestiones que hacen a esa razonabilidad. Por eso la presencia de asociaciones de consumidores o la Defensoría del Pueblo en una audiencia, que es la que equilibra. Bueno, la empresa siempre va a querer ganar todo lo que pueda, pero del otro lado también hay que mantener la rentabilidad de las pymes, la rentabilidad de los comercios y el salario. Claro. Si la tarifa vulnera la capacidad de consumo básico, porque no hay que olvidar que es un servicio universal, es un servicio básico, universal, tiene que todo el mundo poder acceder sin perder otros derechos elementales como son la alimentación, los remedios. Me parece que ese es el equilibrio, no es solamente pensar, como muchas veces piensa lamentablemente este gobierno, de garantizar la rentabilidad de la empresa, porque ahí lo que hay es transferencia de recursos, no hay margen razonable de ganancia, ahí hay transferencia de recursos de los trabajadores a las empresas, que cada vez están más concentradas y cada vez están más sospechadas la relación directa entre empresarios amigos del gobierno y esa rentabilidad irrazonable. Claro, o sea, se pasaría del 6% en el 2015 al 21% en la actualidad, que es más o menos el mismo índice que pasaba en el 2000, digamos, ¿no? Y realmente hay municipios en la provincia que han decretado la emergencia tarifaria, como es el caso de La Matanza, por ejemplo. ¿Qué pasaría si esto se replica en otros municipios? ¿Es efectiva esta medida? Sí, yo creo que, porque en general cuando los municipios toman una decisión de esa característica se lo cataloga como una decisión política, quizás de confrontación. Yo creo que no lo es, y creo que más allá de la declaración, los municipios están en emergencia tarifaria. Vimos estos días la tarifa de agua del hospital de Esteban Echeverría, 372.000 pesos de agua. Y bien decía el diputado, o sea, cuando uno examina cómo le está yendo a la empresa para aplicar sobre un servicio de salud municipal, el único hospital municipal que tiene Esteban Echeverría, cómo le ha ido a la empresa AISA. La empresa AISA pasó de tener una facturación de 3.000 millones de pesos hace 2 años a 9.000. Que uno podría decir, bueno, tiene que ver justamente con esta recomposición, llamémosle tarifaria. Pero el problema es que ha tenido el último balance publicado de 2016, 400 millones de pesos de utilidades. Y es una empresa que está constituida por el 90% de composición estatal y el 10% que le corresponde a los trabajadores. Ahí tenemos claramente una empresa estatal, por decirlo de alguna manera, que le aplica tarifas al Estado, en este caso al municipio, al Estado municipal, impagables y afectando claramente otro tipo de derecho, que es el derecho a la salud. Entonces, es cierto, existe un desequilibrio absolutamente monumental entre las utilidades que han obtenido las empresas en este proceso de estos 2 años y cómo le está yendo a la gente, y en este caso a los municipios. Por eso yo, independientemente de la declaración de emergencia por ordenanza, que seguramente se irán multiplicando en la medida que a los municipios les empiecen a llegar las facturas, yo creo que de hecho los municipios de todos los colores políticos van a entrar en emergencia tarifaria, porque no van a poder hacer frente al pago de este tipo de tarifas. Ahí me gustaría hacer una aclaración. La emergencia tarifaria que declaran algunos municipios es respecto de las cuentas municipales, pero también es respecto de lo que está ocurriendo con los vecinos de esos municipios.
A veces parece una declaración política, pero la emergencia te permite generar algunas herramientas. Nosotros, en mi caso, yo soy diputado por la segunda sección electoral y provengo de San Antonio de Areco, en donde el municipio además es el concedente del servicio de energía a la cooperativa local. En nuestra lectura, y acaba de firmar el intendente un decreto al referéndum en relación a esto, ese carácter de concedente, de autoridad también de aplicación respecto a ese servicio, nos habilitaba en el marco de una emergencia a establecer un cuadro tarifario que no afecte a nuestros vecinos y al gobierno local, previendo, o sea, intimando a la cooperativa a que retrotraiga sus tarifas, porque no es de interés de nadie que haya una cooperativa que encima tiene esta característica solidaria, que se llene los bolsillos, que genere máxima rentabilidad, que tenga cuentas llenas y personas que no puedan acceder a servicios elementales, básicos, que son derechos humanos, como es el caso, por ejemplo, del servicio del agua o el servicio de electricidad. Me parece que ahí hay herramientas en el marco de la emergencia que exceden la declaración política. Hay herramientas concretas que permiten defender los derechos de los ciudadanos. Tengo entendido que Unidad Ciudadana en la provincia presentó un proyecto en la legislatura para congelar las tarifas y remitirlas al 2017. ¿Es así esto? Así es, sí. En el mismo sentido que también ocurrió en nuestro bloque en La Nación, el diputado César Valicente presentó un proyecto que apunta a esa política. Me parece que hay que analizarlo rápidamente porque acá están quedando en el camino muchísimas familias, muchísimos abuelos, muchísimas pymes, muchísimos comercios. Es un tema de gravedad. Repito, lo decías vos en el informe de recién. Producciones clarísimas que hacen al desarrollo de ciudades como La Plata y su cordón periurbano están en riesgo por esta exorbitancia de sistema tarifario, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Las audiencias públicas que se vienen realizando, que se realizaron, digamos, en parte al principio no, después sí, ¿tienen algún sentido de ser o es una pérdida de tiempo? Tal cual están diseñadas hoy, no. Porque justamente el insumo que se obtiene de las audiencias públicas es el que da fundamento, por ejemplo, a las presentaciones legislativas que están haciendo los diputados, en este caso de Unidad Ciudadana, porque uno ahí corrobora claramente cómo los niveles de inversión, los niveles de costos no acompañan el aumento solicitado por las empresas, en este caso al Ministerio de la Provincia o al Ministerio de la Nación. Y uno lo puede ver claramente cuando exponen, ¿no?, digamos, los integrantes de la Defensoría, ni los integrantes de las representaciones políticas, sino cuando intervienen claramente las asociaciones no gubernamentales que vienen estudiando y siguiendo este tema durante muchísimos años. Digamos, es cierto que había que recomponer tarifas porque digamos, había una creencia en que no se podía invertir con el cuadro tarifario que teníamos anteriormente, pero lo que es cierto es que se incrementaron y no cumplieron con ninguna de las inversiones proyectadas. Se ve claramente en La Plata con la empresa Edelap, si se quiere. Cada vez que hay una pequeña tormenta, digamos, vemos que se queda sin luz la mitad de la ciudad, la Defensoría recurre a Edelap, digamos, transmiten promesas de cumplimiento de inversiones que ya habían establecido las audiencias, no del aumento de este año, sino del año anterior, y que no se cumplieron, y respecto a eso tampoco hay un poder sancionatorio. Se convoca nuevamente a una audiencia pública, se expresan otra vez todos los actores con absoluta justificación, y no pasa nada, digamos, el aumento se termina convalidando. Por eso, digamos, cuando uno ve una iniciativa legislativa, también puede parecer que el poder legislativo no debería inmiscuirse en estas cosas de fijar las tarifas, pero la verdad que hoy los ciudadanos están absolutamente desprotegidos con el actual marco que se da. En el caso de la Defensoría del Pueblo tenemos el agravante de que la mayoría de las empresas, sobre todo las que operan en el conurbano, que son empresas vinculadas al orden nacional como Desur, Edenor, Metrogas, la justicia no nos otorga la personería a la Defensoría del Pueblo para poder actuar, diciendo que debería actuar el Defensor del Pueblo Nacional, claro, que hoy no está electo. Claro. Con lo cual hay toda una maraña
que si no se destraba por el lado de lo legislativo va a ser de muy difícil cumplimiento, ¿no? Sí. Perdón, Sí. no está electo y aparte nunca va a estar electo porque, Claro, requiere un acuerdo. porque requiere un acuerdo muy amplio y nunca lo van Claro. a generar. Claro. Más allá de algunas conductas que dejan mucho que desear en ese sentido. Pero sí, las audiencias públicas estaban para esto, estaban para plantear que la resolución que fije la tarifa tenga elementos que permitan valorar esa razonabilidad de la tarifa, de un lado y del otro. El equilibrio se buscaba a partir de eso. Lo que se perdió también es el respeto a la institución de la audiencia pública, en donde las resoluciones que fijan tarifas ni siquiera refutan los argumentos o los datos o las cuestiones que están planteadas desde el sector consumidor. El sector consumidor tiene una sola forma de plantear su mirada, que es desde el ejercicio del derecho colectivo que ejercen las asociaciones o la Defensoría del Pueblo. No tiene una forma de ir uno a uno a defender su bolsillo. Claro. Por eso es gravísimo no darle entidad jurídica a la manifestación del Defensor del Pueblo o de las asociaciones. Distinto podría ser el caso de un referente opositor, que bueno, puede ser un discurso, pero cuando habla una institución que defiende intereses colectivos, lo tiene que meter adentro de la resolución y tratar de refutar. Y esto, Claro. obviamente, no le dieron la más mínima bolilla. No, sí, es- Marcelo, Walter, gracias por estar acá en el programa, por ayudarnos a entender un poco más esta problemática y seguramente más adelante los convocaremos para seguir hablando y debatiendo sobre este tema. Gracias a ustedes. no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar a la agenda cultural. Cambiamos de tema muy rápido, como es este noticiero, muy cambiante todo, porque estamos con Rocío Roy. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy Buenas. ¿Bien, bien? Bien, bien. Un poco resfriada con todo este tema del cambio, de que un día hace calor, el otro día hace frío, pero bueno, Sí. sobreviviendo y con ganas de, porque es viernes. Te noto media nasal, así. Sí, estás bueno, un yo ya poquito- tengo una voz especial, pero bueno, se puede notar que está más intensificada. Pero bueno, Sí, ¿qué tenemos? para este fin de fin de- semana, sobre todo para hoy. Hoy hay fiesta en Ajá, Guajira. Vamos. ¿A qué Sí. hora? ¿A qué hora? Más o A la menos. medianoche. Sí. Ahí en Guajira, en 49, 4 y 5, se va a estar presentando Pichicho, que es la banda. Está buena esta banda. Es un Muy dúo, buena. ¿no? Va, no, cantan dos personas, pero hay una banda en el Cantando, medio. claro, no, pero son Sí. siete. 7 personas. Siete Upa, personas. super Sí, banda. son muchas, hay que contarlas. Yo conté 7. Bueno, se van a estar presentando hoy, van a estar mostrando su último disco, su primer disco, su nuevo disco, que se llama No Todo Es Lo Que Parece. La verdad que tiene mucha onda, mucho color, combinan cumbia, rock, funk, así que no le puede no gustar a nadie porque tienen distintos tipos de música, distintas variedades. Bueno, estuvimos hablando Sí. con Juli, que es la voz y percusión de la banda, y bueno, ahí lo vemos. Tírame un poco de zoom, zoom, sube al balón el volumen, levanta los brazos y baila hasta que te duela el vaso y suena el boom, boom. Tírame un poco de zoom, zoom, sube al balón. Vamos a estar presentando este viernes 13 de abril en Guajira, 49, 4 y 5. Va a estar sonando Pichicho junto a los amigos del Chávez que vienen desde Morón a presentarnos su cumbia electrónica. Va a ser una fiesta muy grande que va a tener muchos colores y vamos a estar presentando también nuestro EP que se llama No Todo Es Lo Que Parece, que pronto va a estar además presentando un nuevo videoclip de este tema. Es un EP con 6 temas que tiene Boom, que es un tema que ya presentamos el año pasado, un videoclip. Tiene además Todo No Se Puede, que es un tema del primer disco que está reversionado para la radio, así que pueden escucharlo en YouTube, también lo pueden escuchar en Spotify y pueden conseguir el viernes 13 el físico ahí también para llevárselos a su casa. Va a haber muchos invitados especiales que se van a sumar a tocar con nosotros nuestros propios temas. Va a haber también covers que estamos reversionando para sumar a la fiesta, así que los esperamos a todos porque va a ser una fiesta muy grande. Pichicho es una propuesta de varios estilos musicales. Tenemos de cumbia, funk, rock. Pasamos por todo un poquito. Siempre nos gusta mechar con todo eso. Y eso es raro porque cada uno, viste, viene de distintos géneros. Entonces medio que al mezclar todo, yo por ejemplo, yo escucho heavy metal toda la vida, escuché eso.
Pero bueno, al mezclar todo eso, por ahí salen cosas re interesantes. Y siempre nos gusta tocar con los chicos de Puertas, con los chicos de Hábitat y Luis. Son como bandas que nos llevamos muy bien porque hacemos más o menos el mismo estilo, vamos para ese lado. Somos 7, venimos de todos lados, ¿sí? Algunos somos estudiantes, otros estamos trabajando acá hace ya un tiempo. Tenemos guitarra, bajo, batería, 2 voces y después tenemos los vientos, que tenemos trompeta y saxo. Nada, de a poco, nos fuimos sumando de a poco. Al principio éramos 5, después fuimos 8, ahora somos 7. Vamos por ahí tratando de acomodarnos como podemos, ¿viste? Porque también es muy difícil, al ser tantos músicos, poder lograr una estabilidad. Es algo que disfruto muchísimo hacer, que disfruto con mis compañeros también mucho. Eso es lo que más valoro por ahí, la interacción que hay con mis compañeros de la banda. Ahí está, Rocío. Entonces, Pichicho, la opción. Bueno, ahí estaban Pichicho. Las anticipadas están 100 pesos y en puerta 120. La verdad que es súper recomendable. Vayan. Y para los que son más tranquilos, que les gusta más lo tranqui, tomar una birra y escuchar música, hoy en Ciudad Vieja se va a estar presentando. Uy, estoy medio trabada. Carlos An, que viene desde Barcelona. Viene a presentar su nuevo disco, Mapa Mental. Va a estar con una banda platense, que es Canciones para Viajar. Y bueno, las anticipadas se pueden conseguir en la disquería o si no haciendo reservas por el Facebook de Ciudad Vieja. Bien. Y bueno, vayan también, que va a estar bueno. Bueno, gracias, Rocío. No, de nada. Y si viene el fin de semana, te propongo que veamos juntos el Dale, clima, a ver. a ver qué va a pasar mañana y el domingo. A ver, para la cuestión climática está hoy parcialmente nublado, una mínima de 12, una máxima de 20. A ver qué va a pasar para el día... Ahí está, viernes. Se nos pasó ahí el jueves antes. Y hoy sí, el día sábado. Parcialmente nublado, mínima 15, máxima 22. Empezando entonces este fin de semana. Fresquito, nublado, pero con muchas ganas de salir, ¿eh? Sí, hoy hay que salir. Ya Sí. está, no me importa el frío, no me importa nada. Ya nos vamos nosotros con toda la gente acá del canal a tomar algo por ahí, ¿eh? Obvio. Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo día lunes. Excelente fin de semana para todos. Y como siempre, nos vamos con música, Las Morochas, Chaleco Antibalas. Hasta el lunes. Chau. Esa parte mía queda para vos. Los restos me los dejas para la vuelta. No te preocupes, amor, es tarde ya. Y la dura noche se escapa de frío.